Un fraterno filial saludo de paz y bien. ¿Por qué hago espacio fraterno y filial? Porque son dos palabras que no se complementan dependiendo el amor que tú tengas en tu corazón. El amor hace que esas dos palabras se unan. ¿Qué te parece? Fraterno y filial. Porque son diferentes y se pueden complementar con el amor. Las une el amor. Qué precioso, ¿no es cierto? Lo filial no implica lo fraterno y lo fraterno no implica lo filial. Pero si amamos y estamos en el Señor, en esa presencia viva de Él, vamos a tener fraternidad y filiación. ¿Te imaginas tú? Qué hermoso amar. Y por eso te digo, en el amor del Señor, que un saludo fraterno y filial. Bueno, en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos, misioneros franciscanos, pertenecientes a una comunidad preciosa franciscana que se llaman los religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, porque la vocación que ellos tienen es la Virgen de los Dolores. Y pues nosotros, como misioneros franciscanos, ellos nos acogen y tenemos una comunidad maravillosa que trabajamos bajo el amparo de los terciarios capuchinos en un proceso de perdón y reconciliación, ayudándole a las familias a restaurarse, a unirse en el amor de Dios. Y se llama Shekinah de la misericordia. Shekinah significa, mi amor, presencia viva de Dios. Qué precioso. O sea que Shekinah es gracia y gracia es presencia de Dios. Entonces, algún día Dios quiera que puedas acompañarnos en nuestra comunidad, que virtualmente estamos generalmente desde la 1 de la mañana, hora Colombia, más o menos hasta las 12 de la noche, o sea, prácticamente todas las 24 horas del día. Algunos recesos, pero que todo el tiempo estamos en oración. Bueno, muy bien, vamos a empezar, ¿te parece, mi amor? Orando, bendiciendo al Señor, exaltando su nombre, para que la presencia de la Santísima Trinidad, a través de nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluyendo nuestra Madre María, nos acompañe para que ese momento sea de mucha bendición. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias, Padre, porque siempre tú nos estás dando esa oportunidad preciosa de estar reunidos en tu nombre, estar como esos hijos muy amados tuyos, haciendo clara evidencia de Romanos 8:19, que la naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Y aquí queremos manifestarnos, Papito Dios del cielo, para que esa naturaleza espiritual se haga vida, se manifieste y empiece a tomar fuerza y vida. Aquí estamos como esos hijos muy amados tuyos. Haz que esa verdad posicional, esa verdad maravillosa se haga vida en cada uno de nosotros, en los hermanos que nos ven y nos escuchan, a través del Espíritu Santo. Que esa verdad sea realmente una forma de nosotros tener un comportamiento diferente, que empecemos realmente a dar testimonio que somos parte del reino de los cielos y que sí somos esos verdaderos hijos muy amados. Y una de las características, creo yo, Padre Santo, que debería tener un hijo muy amado tuyo es ser agradecido y siempre estar en adoración, reconociendo tu poder, reconociendo tu grandeza y sacando la queja. No más queja en nuestras vidas, Papito Dios del cielo, porque soy ese hijo amado. Y si me reconozco como tu hijo amado, Papá Dios del cielo, no tiene que haber queja en mi boca, sino por el contrario, alabanza, porque todo lo que pasa, pasa para bien, papá. Tú no lo dices, agradecidos. Pero hay una condición de los que aman al Señor. Por eso deseamos amarte, porque realmente el amor no lo conocemos. Creemos conocerlo, pero no, Padre, no lo conocemos. Si conociésemos el amor, estaríamos tan entregados como Pablo te entregó a ti y dijo: esto es basura lo que pasa en el mundo. Esto es basura lo que tengo. Esto no es nada. Esto no es nada. Y luego dice algo lindo el papá. Dice: ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. O sea, hace nacer de nuevo, como le pasó a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando habla allí la palabra de cómo Nicodemo transforma su corazón y mi Señor le enseña cómo hay que nacer de nuevo.
Y nacer de nuevo es en el abandono, estar obedeciendo las palabras que el Señor nos enseña, los mandatos que Él nos da. Por eso, Padre Santo, para que se haga vida todas estas verdades que acabamos de profesar, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque bien está escrito que sin Él nada podemos hacer. Mi Jesús lo dijo, capítulo 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. Y por eso, viendo que somos unos siervos inútiles, que también lo dice la palabra, necesitamos que realmente el Espíritu Santo venga a morar en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, también lo proclama la palabra, y hoy lo estamos diciendo, para que en mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo y que yo me afiance como ese hijo amado de Dios y que yo siente en mi vida que hago parte del reino de los ciertos, así no militemos en este mundo, como Juan capítulo 16 lo dice, Padre. ¿Y por qué repito la palabra? Porque la palabra es lo que tiene que vivir en mí. Por eso, Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Te doy la bienvenida a este momento, te doy el permiso para que tú actúes como tú consideres, que tú muevas los corazones de las personas que nos ven y nos escuchan, que veas, que escuches cada clamor, que veas cada necesidad y que tú te manifiestes con la autoridad que tú tienes, con todo ese poder que tú traes. Te invoco desde los 4 puntos cardinales, como dice la palabra, para que esos torrentes de agua viva se manifiesten en plenitud, tus dones, tus regalos sean dados a manos llenas. Ven Espíritu Santo, como dice la palabra, mi Jesús, que si te pedíamos a ti, Papá Dios del cielo, la presencia del Espíritu Santo, tú la dabas y ahora la estamos pidiendo, con humildad y con sencillez. Ven Espíritu Santo, toma el control de el cuerpo, la voz de mi esposa, mi voz, mi cuerpo, para que tú seas la palabra viva. Que tú tomes el control de cada uno de mis hermanos, que tú te glorifiques, majestad divina, en cada oyente, en cada persona que nos ve. Tú sabes su necesidad, tú sabes lo que está pasando en su interior. Espíritu Santo, tú tienes el poder, lo tienes, y reconocemos tu inmensidad, tu amor, tu misericordia infinita, que es infinita, que no logramos nosotros realmente comprenderla, para que tomes el control de este momento. Que la palabra que se va a proclamar hoy sea esa palabra contundente, liberadora y sanadora, porque estamos en el tiempo de la gloria. Porque mi Jesús, cuando abre las escrituras en la sinagoga, dice, y este es el día, y este es el año agradable de Dios. Para que los presos sean libres, para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que se liberen los cautivos. Y este es el día. Y yo así lo creo, porque la palabra es liberadora, sanadora, restauradora. Y sé que hoy la palabra, Papito Dios del cielo, lo sé, porque solamente una palabra tuya, dijo el centurión, bastará para sanarme. Y una palabra tuya basta para liberar y sanar, como sucedió con esa mujer sirofenicia, que solamente mi Jesús dijo, está liberada y está liberada. Una palabra tuya, Padre, y hoy vamos a proclamar tu verdad, pero que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, majestad divina, tú, la que proclame, la que habla, la que discierna. Nosotros solamente somos unos burriquitos, unos instrumentos tuyos. Ven Espíritu Santo y toca el corazón de mis hermanos. Mira lo que está sucediendo en ellos, sus angustias, sus desesperos, su falta de liberación porque siguen atados al pasado, todavía sintiendo dolor, angustia, desespero, mendigando amor de un hombre, de un hijo tal vez, de una mujer. Pero hoy es el día de liberación con tu palabra. Ven Espíritu Santo con tu poder y nútrenos con tu palabra viva y eficaz. Y habla como está escrito en tu palabra, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Y dilo conmigo, habla, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él.
Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra de Dios. Te alabamos, bendecimos y glorificamos, Papito Dios, por tu palabra que es viva y eficaz. El video en particular dice que había un tartamudo. Un sordo mudo. ¿Un sordo mudo? Sordo mudo. Sordo y mudo, ¿no? Sí. No era tartamudo. Sordo y tartamudo. Ah, ok, sordo y tartamudo. Por eso decía, la tartamudez, si nos ponemos a mirar la parte biológica, es simplemente, a veces se da porque la parte de abajo de la lengüita, ¿te recuerdas el nombre, mi amor? ¿Cómo era más? La parte de abajo de la lengua tal vez está muy larga y solamente hace una pequeña incisión, una pequeña operación y queda. Eso es la parte biológica. Y la parte psicológica es porque hay miedos infundidos desde la infancia. Entonces hace que el miedo uno tartamudee, ¿sí? Porque le da temor. Y entonces aparece una especie de neurosis, se llama así en psicología, los rótulos que colocan los psicólogos, ¿no? Entonces se trabaja con psicoterapia comportamental, conductual y se le ayuda a la gente a que logre, a través de la sanidad de esas heridas, otra a través de condicionamientos, pueda realmente soltar. Pero el Señor es cirujano perfecto, psicólogo perfecto que no necesita ninguna corriente psicoterapéutica, sino necesita la corriente más hermosa de todas, que es el amor. Y la corriente más hermosa hace que realmente los sordos oigan, los mudos hablen. Y un sordo mudo, imagínate, este hombre, para que esté tartamudeando es porque de una u otra forma pudo haber sido sordo antes, o sea, pudo haber nacido bien y después sordo. Se volvió sordo porque si podía hablar era porque de una u otra forma, si fuera tartamudo, era porque había escuchado de una u otra forma. Y porque hay personas que son sordas pero no son mudas, pero porque nacen bien y después se vuelven sordas. Pero el sordo que nace es difícil que pueda desarrollar el lenguaje. Pero mira lo interesante. Lo cierto es que el Señor hace ese milagro maravilloso y a mí lo que me llama la atención son las técnicas que Él emplea, ¿sí? Las técnicas que Él emplea para soltar la sordera, para soltar la mudez. ¿Cómo lo hace? Introduce los dedos, coloca saliva en la lengua, en otro coloca barro, en otro simplemente dice está sano, ¿sí? Está sano. No sé qué fiebre tenía, por ejemplo, el siervo del centurión y lo sanó. Tocó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y la sanó. Y en otro dijo, ya está librado. Sí, levántate, Talita Kumi, como le dijo a la niña. Sí, Efetá, nombra la palabra bien puede ser en arameo o en griego, en hebreo, dice Efetá, sí, y suéltate, libérate, habla, sí. O sea, fíjate, el Señor tiene múltiples formas, pero nosotros siempre queremos formulitas, pero la más hermosa de todas es la confianza en Él y el podernos abrir a su misericordia. El milagro siempre se da. Me llama la atención porque a veces nuestra sordera es tan grande que esa sordera espiritual hace que nosotros estemos tartamudeando en la vida. O sea, estamos no dándonos a entender o estamos dejándonos llevar por el enemigo que nos hace tartamudear, o sea, no decir la verdad y nos manda siempre a estar en la mentira y en el engaño. Porque es el enemigo el que nos lleva a esa sordera y nos lleva a esa tartamudez o a esa mudez como tal y nos lleva a eso cuando hablamos espiritualmente. Y es verdad que necesitamos limpiar nuestros oídos, limpiarlos, porque a veces tenemos esa cerumen, como me pasó a mí en estos días, que tenía un cerumen impresionante, que me hacen un lavado en el oído y salió una cantidad de cera tremenda, que quedaron admiradas las enfermeras que me hicieron el lavado del oído.
Y a veces uno utiliza dice, no, pero solamente con goticas eso es suficiente. O de pronto metiendo es un palillito, que es más peligroso eso, o un copito, ¿sí? A otra persona le sacaron un cerumen lleno de algodón con los copitos. Eso es muy peligroso. Por eso hay que saber qué y ser bien orientado en ese aspecto. O sea, es igual en la parte espiritual. En la parte espiritual tenemos para limpiar esa sordera que hay en nuestro interior, en nuestros sentidos espirituales, que tenemos esa mudez. Necesitamos algo importante que es la palabra del Señor. Acercarnos a Él y empezar a conocerlo, porque con nuestras fuerzas no podemos. A veces presumimos que nosotros somos autosuficientes, que podemos hacer, que nosotros somos. No, no somos nada. Él es el que hace la obra. Es Él el que nos ayuda realmente a ser perfectamente libres en todos los aspectos. Y agudizar nuestros sentidos espirituales y que se abran. Entonces empieza a manifestarse algo tremendo. ¿Sí? Cuando ya se abren, ¿cómo sé que mis sentidos espirituales están abiertos? Cuando empiezo a tener misericordia. Cuando yo empiezo realmente a ver la mano de Dios en todos los aspectos de mi vida. Cuando empiezo a ser agradecido. Ya veo que ahora sí escucho la voz de Dios. Ahora sí puedo hablar de Él. Ahora sí entiendo. Ahora sí lo veo. Ahora sí lo palpo, lo experimento. ¿Por qué? Porque veo cómo es su actuar en cualquier circunstancia. En todo momento. Él nos da esa presencia de Él y Él nos da los signos. Nos da allí esas manifestaciones claras de que Él está allí presente. Él siempre está. Incluso en la dificultad más grande que hay, Él siempre nos da. Escuchaba a mi hermanita esta mañana que hacía una meditación muy bonita sobre la situación en una coronilla que se hace a las 3 de la mañana, que los invitamos a que nos acompañen, como te decía al principio. Y hablaba de uno de sus familiares que ella pidió una oración y sus familiares no quiso, inicialmente la interpeló, o sea, la confrontó que por los enfermos no se podía orar. Pues eso es antibíblico, hay que orarlo, porque Él nos pide que seamos intercesores. Entonces, ella de una u otra forma se siente, pero después dice que ella le explica a su hermano o a su familiar, y su familiar de una u otra forma después accede a orar por esos enfermos. Qué precioso. O sea que lo convenció, que fue instrumento del amor. O sea que el Espíritu Santo mueve a mi hermanita para que esa persona cambie. Si se da cuenta la mano de Dios, pero a veces nos quedamos en el lamento. Pero fue un instrumento, qué precioso, y por eso hay que ser agradecidos en todo. Entonces somos instrumentos incluso ante esas mismas situaciones. Alguien nos viene y nos dice que es que ustedes, ¿por qué creen en la Virgen María, por ejemplo? ¿Sí? Es que yo no creo en la Virgen, que ella es mi mamá, por ejemplo. Yo no creo que ella es mi mamá porque ella es mi mamá. Eso ya lo hemos dicho en algunos otros momentos. Es una verdad que es bien fuerte. Yo no creo que soy hijo de Dios porque yo soy hijo de Dios. Yo no creo en eso. Él es mi Padre. Yo creo en sus promesas. Y si yo empiezo realmente a agudizar mis sentidos espirituales, van a salir palabras de mi boca que yo ni siquiera lo pienso, ni sé qué voy a decir. Pero cuando ya estoy con mis sentidos agudizados, el Espíritu Santo en mi corazón empieza a actuar y sale de mi boca. Si se dan cuenta cómo se abren mis sentidos espirituales, y en mi boca sale palabras que ayudan a conmover a los otros para que los otros se comporten de una manera cristiana, así no sean cristianos. Pero empiezan a mover su parte espiritual, porque todos somos espirituales, sino que uno lo llevan a la parte del mundo y otro lo llevamos a la parte del cielo, el reino de la luz, no al reino de las tinieblas, pero todos tendemos a una parte espiritual, a excepción de los animales y las plantas. Esa es la diferencia entre ellos. Y agudizar nuestros sentidos espirituales nos hace vivenciar plenamente que somos parte del reino de los cielos. Mi Jesús, en Juan capítulo 16, que te lo recomiendo que lo leas, que es una oración preciosísima de mi Jesús con mi Padre Dios, dice: Padre, te pido por ellos que no son de este mundo. Ellos no pertenecen a este mundo. Aunque militan en el mundo, no son de este mundo. Aunque los que son del mundo no los quieren. ¿Sí se dan cuenta lo lindo? O sea que si yo agudizo mis sentidos espirituales, voy a ver la magnificencia del reino de los cielos, del cual nosotros pertenecemos. Y a pesar de que estemos en este mundo, podemos ver, así sea un pedacito del reino de los cielos. Va a haber más alegría, va a haber más paz. Vamos a ver que todo el Señor nos lo da, porque Él es nuestro Padre Jiret, o sea que Él es el proveedor, como dice la palabra. Y al ser el proveedor,
pues todo lo da, todo lo permite. El Señor inclusive nos corrige y por eso hay que ser agradecidos porque Él, como nos ama, Él ama al que corrige. Él corrige al que ama, dice la palabra del Señor. Y si Él nos corrige, nuestros sentidos espirituales tenemos que tenerlos atentos. Señor, gracias por tu corrección. ¿Qué quieres que yo aprenda con base en esta situación que estoy viviendo? Si se dan cuenta cómo se responde a nivel espiritual. Señor, me acaba de pasar esto, pero yo sé que es por algo especial que se está dando. Y yo por eso te agradezco, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Y no empezar a pensar desde lo humano, desde el reino de las tinieblas, que Dios reprende, maldito demonio. Me pasó algo difícil, ¿y qué voy a empezar a decir? ¿Será que yo estoy haciendo mal? ¿Es que el Señor me puso esta prueba? ¿Es que yo estoy como alejado del Señor? Señor, yo te doy gracias por esto que me pasó. Porque nada es mío, yo soy solamente un administrador tuyo. Y te doy gracias y me sonrío por esta situación que se está dando. Bendito sea mi Dios. A mí eso me parece extraordinario. Que el Señor me agudice los sentidos espirituales, que me diga, Efeta, límpiate esos oídos, saca la boca esa palabra maldiciente y empieza a ser agradecido, y allí mi boca se va a empezar a sacar esa palabra de bendición para los demás y hacer que incluso los incrédulos digan cosas adecuadas y empiecen a orar. Eso es ser instrumento y por eso tiene que ser uno agradecido. Y uno porque se va a sentir mal. ¿Por qué se va a sentir mal si no nos utilizó como instrumento el Señor para que otros hablaran? Si se dan cuenta lo lindo, hay que ser más espirituales y sacar la queja de nuestra boca. Y es tremendo uno mirar todo eso, o sea, todas las cosas que el Señor espera que hagamos y que dejemos de hacer también, porque es importante esto, es bien importante. Me dejaba cuestionado el texto porque el Señor inicialmente hace unas cosas especiales, ¿no? O sea, te pone saliva en la lengua, te pone los dedos en los oídos, y después a mí me causa curiosidad porque dice, y después mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, ábrete, Efata. Suspiró. Queda uno sorprendido con esa expresión de suspiró, o sea, como, oh, ¿no? ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí? Ajá. Pero, o sea, como ese suspiro. Y Rafa hacía un tiempo atrás hablaba de cómo hay el aliento de vida, el Espíritu de Dios, ¿no? Aliento de vida. Neshama. El Neshama, el aliento de vida. Y miramos que cuando se hizo la creación, hubo ese Neshama, sopló aliento de vida. Y en este momento el Señor pues no hizo, pero entonces colocó la saliva, los oídos y después suspiró. Acordémonos de que nuestro Señor Jesús es creador y Él estaba esperando la vida, ¿no? En las personas. Y da la impresión de que esta persona tenía problemas de creación, de pronto en sus oídos, en esta parte auditivo-visual, pues, o vocal, ¿cierto? Puede ser, ¿no? Porque suspira, ¿sí? Es como que estuviera, en ese momento no hizo, pero como que dio aliento de vida, o sea, como que esos oídos y esa lengua estaban muertas, estaban inertes, estaban allí sin funcionamiento. Entonces, necesita dar aliento de vida a esos oídos y a esa lengua para que funcionen, ¿sí? Jesús sabe todo. Jesús sabe todo lo que nos está pasando, qué es lo que nos está funcionando mal, qué es lo que nos está funcionando bien, por qué no están funcionando las cosas, qué es lo que los está deteniendo para que no funcione. Todo, porque Él es nuestro creador. Él sabe absolutamente todo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo sabe. O sea, a Él no le tenemos que ocultar nada, o sea, es importante y antes Él espera que nosotros seamos honestos, que no seamos, que no le ocultemos las cosas, que no digamos mentiras,
porque Él está esperando es hasta donde realmente yo confío en Él, porque parte de yo tapar las cosas, de yo no decir las cosas, es porque yo no confío en Él. Esa es la realidad. De resto, yo le abriría mi corazón completamente. Entonces, Rafael nos estaba diciendo que Él viene a abrirnos nuestros sentidos, pero a veces necesita darle vida a nuestros sentidos también, porque nuestros sentidos están muertos, posiblemente por nuestro propio pecado, ¿cierto? Rafa decía que posiblemente había oído, pero puede ser que sí naciéramos en sordera, porque pues también se dan esos casos, ¿no? Hay personas que son sordas, pero desarrollan el lenguaje por medio de las vibraciones y todos ellos desarrollan unas características interesantes. Pero aquí nos habla específicamente que están muertos esos sentidos y necesitaba volverles a dar vida. Y me acuerdo del texto que está ahí en Ezequiel 37, que habla de darle vida a los huesos, a ese valle de huesos secos, y entonces pide ese aliento de vida, ese Espíritu Santo, para que venga y sople aliento de vida sobre esos huesos. Y precisamente aquí en este texto es como que volviera a soplar aliento de vida en esos oídos y en esa lengua para que funcione, para que se active, ¿cierto? Para que vuelvan a tener vida, porque posiblemente la persona o heredó algo que no le permitió escuchar ni hablar, o estaba en ese proceso de que sí oía, pero desafortunadamente o oía mal, posiblemente, pero terminó no escuchando nada, y o sea, como que murió el sentido, pero viene a darle vida. Y es importante que nosotros pidamos hagamos esa solicitud de que el Señor venga y sople aliento de vida en nuestros sentidos espirituales para que sean abiertos, para que tengan vida. Nuestros sentidos espirituales murieron. ¿Cuándo murieron? Murieron por causa del pecado. Sí, por causa del pecado. Acordémonos que el pecado trae la muerte espiritual. Y entonces se necesita ese aliento de vida para que nuestros sentidos vuelvan a tener vida, porque están muertos espiritualmente si nosotros no nos activamos en el espíritu, no volvemos a nacer de nuevo, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Entonces tenemos que pedir a Dios esa posibilidad de que venga vida a nuestros sentidos espirituales, para que se abra nuestro entendimiento, para que podamos percibir las cosas y para que, cuando nosotros, con ese aliento de vida en nuestros sentidos podamos percibir las cosas que no son de Dios. Y aquí es muy importante también algo. Miremos, para hablar nosotros necesitamos el viento. Si nosotros no tenemos viento a través de nuestras cuerdas vocales, no suenan. Ahí es donde está hay una falla importante, ¿no? Aparte pues de la estructura, ¿no? De las cuerdas vocales y esto. Si no hay aliento de vida, si no hay viento, no hay sonido. Y me hace pensar esto también de que cuando nosotros hablamos, es como que sacamos ese viento, y ahí es donde nuestra palabra tiene un poder. Ahí es donde la palabra tiene una fuerza, ¿sí? Sale aliento de vida. Nosotros necesitamos respirar para vivir. Nosotros necesitamos tener aire en nuestros pulmones para vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos, sale aliento de vida también a través de nuestras palabras. Y de pronto no hemos pensado en por qué las palabras tienen poder, porque nosotros a través de las palabras estamos modulando el aliento de vida que sale en nuestra vida, que es ese aire que atraviesa nuestros pulmones, garganta, para que podamos estar pronunciando palabras. Entonces, por eso nuestra palabra tiene poder, porque hay un aliento de vida
que le está saliendo a través de nuestras palabras. Entonces, esto es bien interesante porque el Señor está buscando porque muy factiblemente la persona tenía un problema importante, no tenía vida en esa parte del oído y de la lengua, y le da aliento de vida para que pueda hablar, para que se le entiendan las cosas cuando habla, para que él pueda expresar las cosas y tenga esa condición de ser esa creación de Dios, de ser ese hijo de Dios también posiblemente. Entonces, necesitamos ser conscientes de que el Señor nos restaura sentidos espirituales, nos los restaura. ¿Para qué? Para que realmente hagamos las cosas correctas y demos vida. ¿Pero a qué le vas a dar vida? ¿A tus quejas? ¿A tus reclamaciones? ¿A tus rebeldías? ¿A tu malestar? ¿A tu grosería? ¿A tus mentiras? ¿A qué le estás dando aliento de vida? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Necesitamos quitar toda esa cantidad de cosas que están incorrectas en nuestro corazón para que de nuestra boca salga aliento de vida, para que de verdad nuestras palabras tengan un poder, pero un poder correcto, no un poder incorrecto. Sí, porque sí, tú hablas bien, tú estás sacando aliento de vida, pero si tus palabras son de quejas, si tus palabras son de estar maldiciendo, si tus palabras están de negar cosas, de ser negativo, etcétera, pues estás dando vida a todo eso. Le estás dando vida porque a través de tus palabras sale aliento de vida. Le estás dando vida a todas esas cosas y necesitas salir de todo eso. Entonces es importante que nosotros trabajemos nuestro corazón, porque si queremos nuestros sentidos espirituales abiertos, realmente para que seamos instrumentos de Dios, para que seamos instrumentos de Dios. Es necesario ser instrumentos de Dios, porque por eso dice Romanos 8, 19, 29, no recuerdo bien, dice que la naturaleza espera 19 que nosotros nos manifestemos como hijos amados de Dios, que nosotros nos manifestemos, pero para eso necesitamos solucionar las cosas que hay en nuestro corazón, que de verdad le demos vida a lo que es espiritual, para que el Señor nos emplee correctamente y sanar todas esas heridas que tenemos, para que el Señor nos emplee como debe ser. Bendito sea mi Dios por su palabra. Dios te bendiga. Dios te guarde y le haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz, y que esta palabra sea viva y eficaz y que llegue a lo profundo de tu corazón y empiece el Señor a glorificarse en tu vida. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Bueno, bendito sea mi Dios por esta palabra. Yo anhelo y deseo y siento en mi corazón el deseo de orar, porque realmente nuestros sentidos espirituales a veces están demasiado enceguecidos o andamos de verdad en una opresión espiritual fuerte y andamos en angustias y en desesperos y no sabemos realmente ver la gloria de Dios, inclusive en la dificultad, inclusive en la enfermedad, en la parte financiera, y no vamos a permitir. A veces decimos ser de luz, pero somos en ocasiones de oscuridad porque andamos en la queja y estamos profesando cosas impropias, inadecuadas, hablando más de espíritus de muerte que espíritu de vida. Y nosotros somos de vida. Entonces vamos a empezar este momento de oración. Moni, ¿me acompañes, por favor? Y empecemos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres realmente el hacedor de vida. Ese Neshama que a través del Espíritu Santo nos diste ese aliento de vida para ser llamados esos hijos amados tuyos, porque a través de ese aliento de vida nos despertaste todos nuestros sentidos para poder ser realmente personas espirituales y ser incluso más que los ángeles. Qué hermoso, porque haces que nosotros seamos a imagen y semejanza tuya con ese Neshama. Por eso te suplico que ese aliento de vida vuelva a fluir en nuestras vidas, para que agudicemos esos sentidos espirituales y podamos ver tu grandeza, poder ver tu magnificencia, y que saquemos esa queja, que saquemos
ese espíritu de siempre estar juzgando a los demás y estar dando aliento de muerte y no de vida, estar hablando siempre de lo que pasa, en lo negativo, en lo malo, en la muerte, en la acabas de las cosas, en cómo se van acabando, pero tú eres de vida. Y por eso anhelamos que a través del Espíritu Santo podamos recibir ese nuevo renacer, esa nueva naturaleza y esa nueva forma de ver las cosas que solamente se ven en el reino de los cielos. Y por eso queremos que hoy, Señor, a través del Espíritu Santo, el reino de los cielos se manifieste en plenitud de nuestras vidas. Libéranos hoy, sánanos hoy, purifícanos hoy, porque realmente estamos en una angustia y un desespero que inclusive no sabemos ni qué hacer con nuestras vidas. No sabemos ni qué hacer con las personas que están cercanas a nosotros, las que nos causan daño, las que nos causan problemas. No sabemos qué hacer con el esposo, esposa, los hijos, con nuestra parte financiera. No sabemos qué hacer con tantas preocupaciones que tenemos, con tantas adicciones, con tanta lujuria, con tanto juego, con tanta mentira, con tanto, no sabemos qué hacer con tanta emocionalidad, no sabemos qué hacer con tanta depresión, con tanta angustia y con tanto miedo. No sabemos qué hacer con eso, no sabemos qué hacer con tanta cantidad de noticias que nos traen de que el mundo se va a acabar, que las guerras están que se aproximan. No sabemos qué hacer con eso. Pero tú sí sabes, Papá Dios del cielo. Por eso que a pesar de tanta oscuridad que vemos, de tanta oscuridad que nos llega alrededor, de tanta situación difícil que creemos que ese es el acabose, que el mundo se va a acabar, que nuestro mundo espiritual está acabado, por eso venimos ante ti, para que a través de ese suspiro hermoso, santo y puro que nuestro Señor Jesucristo da, ese suspiro que no solamente se da allí cuando sana a este hombre sordo y mudo, sino también en la cruz suspira el último aliento, ese momento hermoso. Ahora, danos ese aliento a nosotros, ese aliento para poder tener la mirada puesta en ti, en lo eterno, para poder tener la mirada puesta en lo que tú haces, para que tú te glorifiques, Papito Dios del cielo. Te suplico, amado Padre, que a través del Espíritu Santo nuestros sentidos espirituales se abran, que nuestros sentidos espirituales se agudicen para poderte percibir, para poder ver el reino de los cielos en toda esa tinieblas que vemos alrededor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestros sentidos espirituales sean completamente despejados y podamos escuchar con claridad la palabra, hacer la vida en nosotros, de que podamos ver la misericordia de Dios en cada instante, que podamos profesar la palabra de Dios sin sentirnos atacados, que podamos hablar la palabra de Dios tuya, tu palabra, sin miedo, sin temor ni temblor, que podamos experimentar tu presencia. Un abrazo tuyo, Papito Dios del cielo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites entender cosas. Por eso en este momento te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro entendimiento y que soples aliento de vida en nuestros sentidos espirituales. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos entender cómo funciona el pecado en nuestras vidas, porque a veces nosotros hablamos comúnmente y no nos damos cuenta que estamos hablando algo que a Dios no le agrada. Cuando hablamos mal de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos, cuando hacemos comentarios negativos de nuestro trabajo, cuando hacemos comentarios contra amigos, contra conocidos, aún contra nuestras autoridades hablamos mal, a pesar de que la realidad esté diciendo algo, realmente nosotros no estamos llamados a hablar lo negativo, sino lo bueno, para que las cosas se hagan, porque si tú nos das aliento de vida a través de nuestras palabras, Señor, ¿a qué le estamos dando vida? Si con nuestra queja estamos atando, si con nuestra queja estamos maldiciendo, si con nuestra queja estamos diciendo las cosas que no son correctas, Señor. Perdónanos, porque a veces ni nos hemos dado cuenta de tanta costumbre que tenemos y necesitamos, Señor, renunciar a ello. Perdónanos porque sí estamos atando y sí estamos haciendo daño, mucho daño a través de nuestras palabras. Abre nuestros sentidos espirituales, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, para que veamos y oigamos el pecado como tú lo ves. Para que cuando hablemos, Señor, realmente salgan aliento de vida,
salgan palabras correctas, veamos el pecado y lo escuchemos de tal manera que salgamos corriendo de donde esté ese pecado, que no nos quedemos allí simplemente contemplándolo, y que así, Señor misericordioso, haciendo las cosas conforme a lo que tú quieres que hagamos, Señor, realmente te demos la gloria y la honra. Padre, ayúdanos a descontaminar nuestros sentidos espirituales. Ayúdanos a limpiarlos, porque posiblemente ya los tenemos abiertos, pero no dejamos la costumbre del pecado. Ayúdanos, Señor, para que realmente nazcamos a tu presencia y no que sea un nacimiento ahí a medias tintas. No, Señor, que sea algo que te honremos y te demos la gloria, Señor, porque tú eres el merecedor de toda nuestra honra, de toda la gloria, porque tú eres nuestro vencedor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por este momento. Bendícenos, Señor misericordioso, y llévanos siempre de tu mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éfeta. Éfeta. Dios te guarde. Chao. Chao.